Bendiciones para cada uno de ustedes. Soy Jennifer Carola de Entre Cristianos y hoy quiero compartir contigo el capítulo 1 de Hebreos. Vamos a hablar un poquitito versículo a versículo, donde vemos aquí la revelación, ¿verdad?, de la supremacía de Cristo. Así que ojalá tú te quedes hasta el final de este primer capítulo de Hebreos. Cuando nosotros vemos el libro de Hebreos, que es de hecho una obra maestra teológica, se abre con una declaración de autoridad, de gloria, que establece el tono para todo lo que es esta epístola, porque el capítulo 1 no es solo una introducción, es una afirmación poderosa de la identidad y también de la obra de Jesucristo. Lo posiciona por encima de todas las creaciones y revelaciones anteriores. Y también, bueno, dentro de lo que vamos a ver en esta hora, como te decía, tratando de ver algo profundo de versículo a versículo para poder desentrañar esto rico, ¿verdad? Estas verdades ricas que están contenidas en este capítulo y es fundamental para nuestra vida cristiana también. Aprendemos juntos, ¿ya? Vamos a aprender juntos hoy el libro de Hebreos capítulo 1 y comenzamos entonces con el versículo 1 que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Qué vemos en este versículo? Primeramente en este primer versículo vemos actuar o se actúa como un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Acuérdate que Lucas, el probable autor de Hebreos, comienza reconociendo la forma en que Dios se comunicó con su pueblo en el antaño, en el pasado. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Te das cuenta? Entonces aquí vemos una iniciativa siempre que proviene de Dios. No es el hombre, es la iniciativa de Dios. Proviene solamente de Él. Su deseo de revelarse a la humanidad, oiga, es constante, ¿te das cuenta? Entonces la multiplicidad de veces y maneras resalta primeramente la paciencia, pero también la amplitud de la gracia divina a lo largo de la historia. Y esto incluye sueños, visiones, intervenciones directas, pero también cruciales a través de los hombres como los profetas. Entonces, en otro tiempo, a los padres por los profetas, que también habla el texto bíblico, en otro tiempo se refiere a la era del antiguo pacto. ¿Te das cuenta? Los padres son esos patriarcas, el pueblo de Israel, aquellos a quienes Dios eligió para ser su nación. Y los profetas eran los portavoces divinos, esos escogidos para poder transmitir mensajes específicos, pero también directrices. Era una revelación de alguna forma progresiva, a menudo parcial, simbólica, que de hecho apuntaba hacia una verdad mayor. Este es nuestro primer versículo. Y cuando entramos al versículo 2, que dice, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien igualmente hizo el universo. Aquí, de hecho, se produce un salto cualitativo y glorioso a la vez, porque la comunicación de Dios ha alcanzado su culmen en Jesucristo. En estos últimos días, dice. Entonces, ¿qué es lo que está hablando esta frase? ¿O qué marca esta frase? Y de hecho un punto de inflexión escatológico, porque los últimos días, ¿verdad?, no se refieren necesariamente a la inminencia del fin del mundo, sino a esa era mesiánica, la era del nuevo pacto que comenzó, ¿verdad?, con la venida de Cristo y que se extenderá hasta su regreso. Es la era definitiva, entonces, de la revelación divina. Y después sigue más adelante que dice, nos ha hablado por el Hijo. El Hijo, que es la revelación suprema de Dios. O sea, si los profetas hablaban por Dios, ahora el Hijo es la palabra de Dios hecha carne, como habla el evangelista Juan, allí en el capítulo 1, en el versículo 1, en el versículo 14. Entonces,
Aquí vemos claramente una comunicación que es personal, que es íntima, pero a la vez es completa. Y sigue el versículo diciendo, ¿a quién constituyó heredero de todo? ¿Quién? ¿Verdad? Dice, ¿a quién constituyó heredero de todo? Cristo. Aquí no es meramente, ¿verdad?, un emisario, sino el heredero legítimo de toda la creación. Y esta herencia implica aquí supremacía, autoridad, pero también posesión, ¿te das cuenta? Y es el reconocimiento de su divinidad, pero también de su derecho inherente a reinar. Y después sigue el texto, y por quien igualmente hizo el universo. Y aquí vemos la conexión entre el Hijo y la creación, que es intrínseca. Él no es una criatura, ni siquiera la primera criatura, sino el agente de la creación. El universo no existe independientemente de Él, fue hecho por Él, ¿te das cuenta? Y esto de hecho subraya su preexistencia, pero también su papel activo en la obra creadora de Dios, una idea que se desarrollará más adelante. Cuando vemos también, o cuando leemos, ¿verdad?, el versículo 3 que dice, que es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Tremendo versículo bíblico, porque este versículo es un torrente aquí de verdades teológicas que son muy profundas sobre la naturaleza de Cristo, de quién es Cristo, te das cuenta de su obra, de su posición actual. Cuando dice que es el resplandor de su gloria, resplandor, que la palabra en griego es aupagasma, aquí está sugiriendo una emanación directa de la luz divina, una manifestación palpable de la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Así como el sol emite luz, el Hijo emana la gloria del Padre, y no es una copia, sino la gloria misma revelada. ¿Te das cuenta? Y después sigue, y la imagen misma de su sustancia, imagen, eikon en griego, que implica una representación perfecta, pero también fidedigna. Cristo es la imagen exacta de la esencia, de la hipostasis de Dios, ¿te das cuenta? No es una representación meramente externa, sino que aquí comparte la misma naturaleza divina. Él revela quién es Dios en su totalidad. Y sigue el texto, y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Bueno, acá vemos también que revela la actividad continua, esta actividad que es soberana de Cristo en el universo. Él no solo creó, sino que Él mantiene activamente todo en existencia, y la palabra de su poder sugiere que su habla es creadora, sustentadora, su autoridad es absoluta. ¿Te das cuenta? Es lo que quiere mostrar este versículo, o esta parte de este versículo. Pero sigue adelante porque dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y aquí se introduce su obra redentora. La purificación, el catarismo en griego, que se refiere a esa expiación de los pecados. Y crucialmente esta purificación se logró por medio de sí mismo, destacando de hecho la suficiencia, pero también la unicidad de su sacrificio. Él es tanto el sacerdote, en este caso, ¿verdad?, como la víctima. Y también sigue el texto bíblico, bueno, ya la última parte que dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, ¿qué vemos aquí? Su obra redentora completa, ¿ya?, que le ha otorgado un lugar de máximo honor y autoridad. Sentarse en el contexto oriental, ¿sabes lo que denota? La conclusión de un trabajo, ¿verdad?, y el inicio de un reinado. La diestra de la majestad, Dios Padre, ¿verdad?, es el lugar de máximo poder, pero también de autoridad del universo. Y esto de hecho subraya su exaltación, pero también su actual ministerio intercesor. Y cuando vamos al versículo 4, que dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuánto mayor es el nombre que les heredó. Aquí nosotros,
de alguna forma es esta comparativa, ¿verdad? El autor comienza a establecer explícitamente la superioridad de Cristo sobre los ángeles, que es un tema recurrente en el resto del capítulo, ya, porque dice, hecho tanto superior a los ángeles, como comienza el versículo 4, la palabra hecho, que es ginomai en griego, y puede indicar tanto una posición dada como un estado alcanzado, como también, bueno, en este caso Cristo en su humanidad glorificada y también su deidad inmutable, que es intrínsecamente superior a los ángeles. Sí, el texto, cuánto mayor es el nombre que les heredó. El nombre en la Biblia a menudo se refiere a la identidad, a la autoridad y también a la esencia de una persona. Entonces el nombre de Cristo, el Hijo de Dios, es infinitamente superior a cualquier nombre o título otorgado, en este caso a los ángeles. Y su herencia como Hijo de Dios le confiere una distinción, pero también una autoridad que los ángeles nunca jamás van a poseer. Y seguimos con el versículo 5, que dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo he engendrado hoy? Y este versículo, junto con los siguientes, comienza a citar escrituras del Antiguo Testamento para poder respaldar la afirmación de esta superioridad de Cristo. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo he engendrado hoy? Entonces la pregunta retórica está subrayando la singularidad del Hijo, y la cita proviene del Salmo capítulo 12 en el versículo 7, que es una declaración de filiación divina y de un origen especial, no biológica en el sentido humano, sino en el sentido de una relación, en este caso eterna, una posición única. Y Eloi se refiere al momento de la encarnación y también de la resurrección de Cristo, cuando su filiación divina se manifiesta plenamente al mundo y al orden celestial. Entonces los ángeles, aunque creados y sirvientes, nunca fueron llamados hijo de esta manera. ¿Te das cuenta? Ahora vamos al versículo 6, que dice, y otra vez, yo será a él padre y él me será a mí hijo. Entonces, otra cita del Antiguo Testamento que refuerza la relación única entre Dios y Cristo, Padre y el Hijo, ¿te das cuenta? Y otra vez dice, yo seré, a él Padre y él será a mi Hijo. Y aquí la cita proviene de 2 de Samuel capítulo 7, el versículo 14, donde este pasaje que habla sobre la dinastía davídica, pero que el autor de Hebreos aplica a Cristo como el cumplimiento definitivo de la promesa. Entonces esta reciprocidad de roles padre e hijo está enfatizando la intimidad, pero también la autoridad de esta relación, una relación exclusiva de Cristo y no compartida con los ángeles. Cuando vamos al versículo 7 dice, pero cuando vuelve a introducir al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y esta cita de los Salmos, que es el capítulo 97, versículo 7, resalta de hecho la posición de adoración que se le debe dar a Cristo, no a los ángeles, a Cristo, ¿te das cuenta? Pero cuando vuelve a introducir al primogénito en el mundo, dice. Entonces aquí se utiliza ese término de primogénito, de prototokos, que es en griego la palabra. Si bien en algunas culturas el primogénito tenía un estatus muy especial. En el contexto, por ejemplo, neotestamentario y especialmente en este pasaje primogénito, está enfatizando una preeminencia, una primacía, pero también la autoridad de Cristo sobre toda la creación. Se refiere a su entrada gloriosa en el mundo, no como una simple entrada, sino como una manifestación de su soberanía. Y sigue el texto, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces acá vemos
una orden, la orden de la adoración que es inequívoca, porque los ángeles, seres celestiales que sirven a Dios, son comandados a adorar a Cristo. Y esto de hecho solidifica aún más su divinidad, pero también su superioridad sobre ellos, quienes son en cambio espíritus ministradores. ¿Te das cuenta? Completamente diferente a lo que es el Hijo. Y cuando vemos, por ejemplo, también en los versículos 8 y 9, dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles los espíritus y a sus ministros llama de fuego, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es para siempre. El cetro de tu reino es cetro de justicia. Amaste la justicia y aborreciste la maldad, por lo cual te ungió Dios, tu Dios, con óleo de alegría más que tus compañeros. Aquí también estamos viendo citas, por ejemplo, del Salmo 45, del 6 al 7. Aquí contrastan directamente la naturaleza de los ángeles con la de Cristo, destacando de hecho su divinidad, pero también su reinado eterno. Ciertamente, dice, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles los espíritus y a sus ministros llama de fuego. Entonces acá, ¿qué está haciendo? Una descripción de los ángeles que está resaltando su papel como siervos de Dios, creados o comisionados por Él. ¿Te das cuenta? Entonces son espíritus y ministros dotados de poder, de celo, de fuego, ¿verdad? Su identidad es la de ser siervos. Y sigue el texto bíblico que dice, más donde el Hijo dice, tu trono, oh Dios, es para siempre. El cetro de tu reino es cetro de justicia. Y aquí viene la afirmación directa, porque dice, tu trono, oh Dios. El Padre se dirige al Hijo como Dios, ¿te das cuenta? Se le atribuye un trono eterno, un reinado de justicia, cualidades que trascienden la existencia temporal de los ángeles. Sigue el texto bíblico, amaste la justicia y aborreciste la maldad, por lo cual te ungió Dios, tu Dios, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y aquí de hecho se reafirma su carácter justo, su elección divina. Entonces el Padre, el Dios, tu Dios, lo ungió con gozo. La unción es un símbolo de elección, de investidura, pero también de bendición. Y el óleo de alegría, ¿qué está sugiriendo acá, verdad? La plenitud de la dicha divina, que la frase más que a tus compañeros reitera esa singularidad, pero también superioridad sobre otros seres, incluido, en este caso acá, los ángeles. Y después vemos los versículos del 10 al 12. Y tú, Señor, al principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como un vestido se envejecerán, como una túnica los cambiarás y perecerán, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. La cita final del Salmo 102, los versículos del 25 al 27, subraya la eternidad e inmutabilidad de Cristo, en contraste con la transitoriedad de la creación. Y tú, Señor, al principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Mira, nuevamente aquí se atribuye al Señor, ¿verdad? A Cristo, la obra de la creación, ¿te das cuenta? Entonces el Padre se dirige al Hijo en referencia a su papel en la fundación de la tierra, pero también de los cielos. Sigue, ellos perecerán, mas tú permanecerás. Entonces, este es un contraste crucial, porque la creación material es temporal. Y de hecho está sujeta, ¿verdad?, a la decadencia, al cambio, mientras que Cristo, en su ser eterno, es inmutable y es permanente. Y sigue el texto, y todos ellos, como un vestido, se envejecerán, como una túnica los cambiarás y perecerán. Entonces, de hecho, aquí podemos ver metáforas del vestido y también de la túnica, que están comunicando la idea de algo que puede deteriorarse, ¿te das cuenta? Desgastarse, en otras palabras, o ser reemplazado. Entonces la creación pasará, será renovada o transformada, pero su esencia actual es transitoria. Y sigue el texto,
con lo último que dice, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Entonces acá, ¿qué podemos ver? Esta afirmación, porque es una afirmación que resume la eternidad de Cristo. Él es inmutable, su naturaleza, su ser, su existencia no tiene fin. Él es Dios en su plenitud, coexistente con el Padre y el Espíritu Santo desde la eternidad. Y vamos al versículo 13, que dice, pero ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y aquí vemos que este versículo trae de vuelta la imagen de la diestra y la autoridad real y la está aplicando nuevamente de manera exclusiva. ¿A quién? A Cristo. Mira, escucha nuevamente. Dice, pero ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Es una pregunta. Entonces aquí la cita del Salmo 110.1 es una profecía mesiánica fundamental porque se trata de una invitación a compartir el trono y el poder del Padre hasta esta subyugación total de todos los adversarios. Entonces los ángeles son siervos y portadores de juicio, como en este caso, ¿verdad? Como se verá más adelante, pero no se les invita a reinar en la diestra del Padre. No, la posición de Cristo es de soberanía, pero también de autoridad suprema sobre todo poder. Y si vemos también el versículo 14 donde dice, ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que han de heredar la salvación? Este capítulo concluye reafirmando entonces la naturaleza y el propósito de los ángeles en relación con los creyentes. ¿No son todos ellos espíritus ministradores? Aquí la pregunta es retórica y cierra el argumento, porque los ángeles, a pesar de su poder y su función, son fundamentalmente espíritus ministradores y su naturaleza es espiritual y su propósito es servir. Y después sigue el texto, enviados para ser a favor de los que han de heredar la salvación. Entonces, su ministerio, de hecho, está dirigido hacia los creyentes. Aquellos que recibirán la herencia, dice, de la salvación, son agentes al servicio de Dios para el bienestar de su pueblo. En otras palabras es eso. Y esto de hecho contrasta marcadamente con la posición de Cristo como el Hijo que reina y es adorado. Entonces, si podemos de alguna manera, amado hermano, amada hermana, concluir este capítulo, este primer capítulo de Hebreos, porque después vamos a seguir con otros más, pero ya concluyendo este primer capítulo, podemos ver que es una declaración triunfal de la divinidad, pero también de la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. A través de una serie de citas del Antiguo Testamento, este autor demuestra que Cristo es superior a los profetas, superior a los ángeles, es el creador y el sustentador del universo, el redentor perfecto, el Rey eterno y el objeto de adoración divina. Entonces, ¿qué podemos decir? Que este capítulo a nosotros nos llama a contemplar la gloria de Cristo, pero también a reconocer su posición única en el plan de salvación de Dios. ¿Te das cuenta? Nos desafía a no ver a Jesús meramente como un gran hombre o un profeta más, sino como verdaderamente debemos mirarlo, verlo como el Hijo de Dios, el mismo Dios que se hizo hombre para redimirnos y que ahora reina en la gloria. ¿Te das cuenta? Entonces la comprensión de estas verdades es muy fundamental para nosotros. ¿Sabes por qué es fundamental? Para nuestra fe, para que se profundice más y para poder vivir una vida de adoración, pero también de obediencia a nuestro Señor, al único que merece ser exaltado. Nos encontramos en un próximo estudio acerca del capítulo 2 de Hebreos. Hoy ya concluimos con el capítulo 1. Que el Señor bendiga tu vida y nos encontramos en otro momento. Chao, chao. Bendi, bendi.